después diremos Shema Israel, y vamos a leer el Salmo 114. Recuerden, estamos en la fiesta, que es Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Así que vamos a leer este precioso Salmo, porque estamos en esta preciosa fiesta. Hagamos oración, amados hermanos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba Kadosh, por darnos el gozo, el privilegio de poder estar aquí para exaltar tu nombre, para adorarte, para bendecirte, para regocijarnos en esta fiesta de los panes sin levadura. Padre amado, Yahshua HaMashiach, queremos, Abba Kadosh, ser limpios, queremos ser como panes sin levadura. Ayúdanos, Abba Kadosh, para poder seguirnos examinando y seguirnos purificando, seguirnos santificando para ser más agradables ante ti. Abba Kadosh, sean atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios echados fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. No tienen parte, Abba Kadosh, en este lugar ni en los hogares de nuestros hermanos y hermanas. Abba Kadosh, te pedimos que seas tú quien nos hable. Enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos escuchar tu preciosa voz. Sigue bendiciendo, por favor, la voz de nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Celorio. Bendícelo a él, a su familia, a toda la Keilah Gozo y Paz, local y mundial. Abba Kadosh, por favor, ministranos. Nos ponemos en tus benditas manos, Abba Kadosh. Queremos escuchar tu voz. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Aleluya. Muy bien, ahora vamos a decir Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, Beahabta Yahweh Eloheja, Bejol Levabeja, Ubejol Nafsheja, Ubejol Meodeja. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Aleluya. Muy bien, pues espero que ya tengan abierta su Biblia, y si no, abran su Biblia en el Salmo 114. Salmo 114. ¿Por qué leemos este salmo? Porque este salmo, recuerden, es el que cantaron nuestro Adón Yahshua Mashiach y los Shaliachim, sus discípulos. Salmo 114. Salmo 114. Amén. Verso 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jardín se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jardín, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. Aleluya, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Y nos gozamos porque estamos en la fiesta de la libertad. Nuestro pueblo siendo libre por la mano poderosa de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya, no podemos dejar de exaltar al Eterno. Aleluya, toda Rabá Yahshua HaMashiach por la libertad. Toda Rabá Bakadosh porque no somos esclavos. Bendito Yahshua HaMashiach. Somos libres en Yahshua HaMashiach para guardar su bendita Torah. Aleluya, amados hermanos. Gózate, Israel, gózate, sí, sonríe. Ya no somos esclavos como antes del pecado y de tantas cosas que nos oprimían. No, ahora somos libres en Yahshua HaMashiach. Muy bien, amados hermanos, pues ya hicimos tefilá. Vamos a empezar de lleno con la administración. Esta tarde quiero compartirles, con el permiso de nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Celorio, a quien le enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, un tema que se titula La Puerta Abierta. La Puerta Abierta. Vamos a ver primero, para poder comprenderlo mejor, las citas clave. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Kefas. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos para allá. Primera de Pedro, casi al final de la Biblia, para todos los nuevecitos, capítulo 5, verso 8. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ya saben, esta cita muchos ya la conocían, tener cuidado con el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yahshua HaMashiach le reprenda. Después vamos ahora a Jeremías, vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 5, y vamos a leer hasta el 8. Jeremías 17,
capítulo 5, verso 8. Amén. Dice: así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Vamos a ver una última cita, vamos a Mateo 12, en el capítulo 12, en el verso 43. Matillahu, capítulo 12, en el verso 43. Amén. Mateo 12, 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, y son palabras de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Hagamos un pequeño resumen de estas 3 citas, y quiero que esto, amados hermanos, por eso el Eterno puso en mi corazón darles primero las citas, porque este es el centro. Lo que vamos a ver es cómo se desarrollan estas citas, pero esto es lo más importante. ¿Amén? Sí, quédense con esto. Primera de Kefas, capítulo 5, verso 8. El enemigo, Yahshua Mashiach le reprenda, está como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que ser sobrios y valientes y resistirlo. ¿Amén? Pero no en nuestras fuerzas ni haciendo guerra espiritual como en las denominaciones, no, en santidad. Pero hay que tener presente esto, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yahshua Mashiach lo reprenda. Jeremías 17. No confiar en el hombre, no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en nuestras ideas, no confiar en nada que no sea Yahshua HaMashiach, porque si confiamos en Yahshua HaMashiach, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, como dice el Salmo 1. Y Mateo 12:43, no abrirle la puerta al adversario, porque si dice aquí, porque si un enemigo, un adversario, un espíritu inmundo, busca volver a la persona que poseyó antes, sí, a nosotros, si quisiera regresar, que no encuentre una casa abierta, no, que encuentre la puerta bien cerrada, porque si entra un enemigo, si tú, amado hermano, hermana, le abres la puerta al adversario, leámoslo otra vez, va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Y hay un tema que se titula así, 7 espíritus peores, por nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Elorio. Búsquenlo, repásenlo. Es muy importante que no tengamos ni un poquito de levadura, ni nada de levadura. Recuerden lo que está escrito en la bendita Torá. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si alguien tiene un poquito de levadura, un poquito de orgullo, un poquito de ego escondido, lo va a leudar, y al final todo eso sale a la luz. Entonces nada de abrirle puertas al adversario. Esto es el punto central. Por eso es que vamos a estudiar este tema en la gran fiesta de los panes sin levadura, para que nosotros veamos a través de la historia de nuestro pueblo cómo es que un poquito de levadura terminó destruyendo a toda una nación. Entonces vamos a empezar con estas diapositivas, vamos para allá, vamos a verlas. Miren, nuestro pueblo ha pasado a lo largo de la historia diferentes etapas, en las cuales ha sido conquistado, perseguido y oprimido, pero también ha luchado y visto la mano poderosa de nuestro Elohim, defendiéndole de todos aquellos que buscan el mal. Hoy vamos a hacer un recuento histórico y aprenderemos la importancia de no tener puertas abiertas, y la repercusión que tiene el abrir puertas no solo en la vida de uno, sino en toda una nación. Si ustedes pueden ver en el extremo izquierdo de su pantalla, dice ahí 586 antes de Yahshua HaMashiach, los babilonios conquistan Jerusalén. ¿Por qué se dio la conquista de Jerusalén por parte de los babilonios? Recordemos que había pecado, había varios pecados. Repasamos en la parashá anterior, sí, en la Haftará Ahareimot,
que uno de los pecados más graves era el derramamiento de sangre, el incesto y la idolatría. Ahí están señalados. Además de muchos otros pecados, se habían olvidado del Eterno. Entonces, los babilonios conquistaron Jerusalén en el 586 antes de nuestro don Yahshua Mashiach y quedaron bajo el dominio de los babilonios. Fueron expulsados. Recuerden que algunos fueron llevados también hacia la diáspora. Uno de ellos, por ejemplo, el profeta Daniel. Amén. Entonces vamos a tener esto bien presente. Amados Sahim, era el imperio babilónico. Sí, este era el imperio babilónico. Ustedes pueden ver cómo se dispersaron desde Elam, sí, hacia adelante, y todo lo que está en color rosado es lo que conquistaron, entre ellos pues Jerusalén. Amén. Bueno, vamos a continuar porque hay mucho que estudiar. Después de que los babilonios conquistaron Jerusalén y expandieron su territorio, en el 539 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach, los persas conquistaron a los babilonios. Sí, los persas conquistaron a los babilonios. Y entonces Judea y Jerusalén quedaron bajo el dominio de los persas. Vamos a repasar, vamos despacito para que todos podamos entenderle. En el 586 llega Nabucodonosor y conquista Jerusalén, conquista Judea. En el 539, los persas derrotan a los babilonios y entonces se quedan con todas sus posesiones, ¿verdad? Con todo su imperio. Entre ellos, Judea y Jerusalén. Ahí ustedes lo pueden ver. ¿Qué pasó mientras los persas estuvieron siendo dueños de toda esa porción del mundo, de toda esa tierra? Ahí se desarrollaron los hechos de Esther, Esdras y Nehemías. Ciertamente el Eterno puso en el corazón de Ciro, ustedes ya lo pueden revisar en todos esos preciosos libros que están ministrados en este canal por nuestro amado Naví. Ustedes pueden ver cómo hubo un acercamiento, hubo gracia del Eterno en los gobernantes para que se pudiera reconstruir por medio de Esdras y Nehemías tanto la ciudad, ¿sí?, las murallas, como el templo, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, ¿por qué se dio esto, hermanos? ¿Por qué, siendo Judea y Jerusalén un territorio ocupado, por qué hubo ese milagro tan hermoso de la conservación de la vida del pueblo judío, de también la construcción del templo y de las murallas de Jerusalén? ¿Por qué? Porque Esdras y Nehemías y Esther eran temerosos de Yahweh. Mucha atención con esto. Siendo aún Israel una nación ocupada, un territorio ocupado, el Eterno movió todo a favor de nuestro pueblo para que se pudiera restaurar las murallas de Jerusalén, el templo, y fueran preservadas la vida de los judíos. Esto es muy importante. Después vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, esto es lo que era el imperio persa. Vean que era un imperio más grande, mucho más grande. ¿Qué fue lo que pasó? Este imperio duró hasta el 490. Si podemos ver aquí en el extremo izquierdo de la pantalla, aquí está Grecia. Cuando los persas llegaron hasta la zona de Grecia, empezaron a tener batallas con el imperio griego, siendo que los griegos ganaron esas guerras. Las guerras persas contra los griegos se dieron desde el 490 hasta el 330 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hubo muchas guerras, no nos vamos a detener ahorita en ello. Hubo muchas guerras y al final los griegos vencieron a los persas. Vuelvo a repetir, los persas llegaron hasta la zona de Grecia, hubo varias batallas y los griegos vencieron. Amén. ¿Qué pasó entonces con Judea y Jerusalén? Al ser los persas derrotados, esa parte del imperio quedó ahora bajo el dominio de los griegos. Para los que les guste hacer sus anotaciones, era el imperio seleucida, ¿sí? Los griegos, lo vamos a decir como griegos para facilitarlo, pero eran los seleucidas. Muy bien. Ahora,
Cuando Jerusalén quedó bajo el dominio griego, aquí podemos ver un mapa del Imperio griego hasta con Alejandro Magno, que fue el que desarrolló o conquistó más territorios. Veamos cómo se expandió, fue más grande que el Imperio babilónico, fue más grande que el Imperio persa, fue un imperio inmenso. Y ahí podemos ver cómo todo lo que es la parte de Judea, en la tierra de Israel, pues estaba conquistada por los griegos. ¿Qué pasó entonces, amados Sahim? Al llegar la cultura griega, que era una cultura que tenía mucho conocimiento, que tenía historia, pero que todo era paganismo, recordemos, amados hermanos, ellos adoraban a Zeus, a Hera, etcétera, etcétera, tenían prácticas muy abominables, muchas filosofías griegas como las de los estoicos y demás, los estoicos, por no mencionar otros, hacían cosas muy terribles, hermanos, no vamos a entrar tampoco en eso. Cuando llegan a Israel se encuentran con un grupo grande, gracias al Eterno, de judíos, de habitantes de Judea, que guardaban la Torá. Y entonces empieza a haber al principio una convivencia. Los judíos toleraban a los griegos toleraban a los judíos, pero no puede darse eso durante mucho tiempo, porque son culturas totalmente opuestas. El helenismo, con sus dioses falsos, con su adoración al cuerpo, con las olimpiadas, con su sexualidad desordenada y desenfrenada, no podía convivir en el mismo espacio que la bendita Torá. Y siendo que los griegos eran quienes tenían el poder porque eran los conquistadores, empezaron a tener un choque muy grande y a buscar oprimir, es decir, a buscar hacer que los judíos dejaran la Torá y se volvieran al helenismo, se volvieran a la cultura griega. Prohibieron la Torá, estaba prohibido guardar el Shabbat, estaba prohibida la circuncisión, estaba prohibida la dieta kosher, y esto provocó un gran descontento entre los judíos, porque ya no tenían oportunidad de seguir teniendo su identidad, sino que tenían forzosamente que asimilarse. Vamos a repasar una línea del tiempo. En el 332 Alejandro Magno conquistó la región de Judea y ahí comenzó el helenismo en Israel. Esto es muy importante. Por eso después, en los tiempos de nuestro Adón Yahshua y demás, dice que había judíos griegos, porque estos judíos griegos eran judíos o descendientes de judíos que se habían helenizado. En el 323 muere Alejandro Magno y entonces el imperio, tan grande que vimos en la imagen anterior, se divide entre sus generales y Judea queda bajo el control de los Ptolomeos en Egipto. En el año 200 los seleucidas, liderados por Antíoco III, derrotan a los Ptolomeos y toman el control de Judea. En el 175, Antíoco IV Epífanes asume el poder e impone políticas de helenización estrictas, incluyendo la prohibición de lo que ya dijimos, guardar Torá, comer kosher, la Brit Milá. En el 168, antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach, se profana el templo de Jerusalén y en el altar se pone a Zeus, se pone una estatua de Zeus. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Esto provocó muchos problemas en Judea, en Israel, y entonces en el 167 inicia la revuelta macabea liderada por Matatías. Matatías era un Cohen para los nuevecitos, un sacerdote, lo correcto es Cohen, y sus hijos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Matatías lidera esta resistencia junto con uno de sus hijos que es muy conocido como Judá Macabeo. Judas Macabeo retomó Jerusalén y purificó el templo, evento que da origen a la festividad de Hanukkah, cuando la luminaria duró 8 días. Y a eso después vamos a hablar, porque Hanukkah no es una festividad de las que debamos de guardar, porque no está en Levítico 23. Y conforme vamos a ver en el tema, esta festividad también está influenciada por mantener el poder que los macabeos o asmoneos, que son lo mismo, macabeos o asmoneos, querían tener sobre el pueblo. En el 142 se dio el fin de la dominación seleucida en Judea y el establecimiento de la dinastía asmonea, marcando la independencia judía. Es decir, del 142 en adelante, ya Israel era una nación dirigida por los asmoneos, ya no por los griegos, pero libre yo no diría que totalmente.
Antíoco IV Epífanes fue un rey griego, Seleucida, conocido por su intento de helenizar Judea de manera forzada. Este rey implementó políticas que prohibían la Brit Milá, la dieta kasher o kosher y guardar el Shabbat. Profanó el templo de Jerusalén al instalar un altar dedicado a Zeus y exigía sacrificios diarios a los dioses griegos, lo que provocó una gran resistencia entre los judíos. Su opresión fue el detonante de la revuelta macabea liderada por Matatías y sus hijos, quienes lucharon por la recuperación de la restauración de la libertad religiosa y la independencia de Judea. A estas guerras se les conoce como la Guerra de los Macabeos, que fue desde el 167 hasta el 160 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Fue una revuelta liderada por la familia de los Macabeos contra el imperio griego, que intentaba imponer la cultura y la religión griega en Judea. La rebelión comenzó cuando Antíoco IV Epífanes prohibió, ya lo que dijimos, toda el Shabbat, la Brit Milá, etcétera, etcétera, y profanó el templo. El conflicto terminó con el establecimiento de la dinastía Asmonea, es decir, los Macabeos, la familia de Matatías, empezó a reinar sobre Jerusalén, marcando la independencia de Judea por un tiempo. ¿Y por qué digo un tiempo? Esto es muy importante. Porque en la historia nos han dicho, bueno, Judas Macabeo, Matatías y Judas Macabeo, ellos reinaron e hicieron que Israel fuera una nación independiente, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que no es así. No es así del todo. Voy a retomar algo para que puedan hacer la comparación más importante. En el tiempo del Imperio Persa, nuevamente, en el tiempo del Imperio Persa hubo varones justos, Esdras, Nehemías, temerosos de Yahweh, que oraron, ayunaron, buscaron al Eterno, hicieron todo conforme a la Torá, y el Eterno entonces movió su mano poderosa a favor de ellos, para que se regresara a Israel, se reconstruyera el templo y las murallas. Aquí se levantó un grupo de varones, Matatías, Judas Macabeo, Jonatán, etc. Pero vamos a ver ellos qué fue lo que hicieron a diferencia de Esdras y Nehemías. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, termina la revuelta macabea en el 167 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó después. Los asmoneos, también conocidos como macabeos, se proclamaban reyes y sumos Kohanim, debido a su papel central en la revuelta contra el dominio seleucida, es decir, contra el dominio griego, y la posterior independencia de Judea en el siglo II. Tras la exitosa revuelta liderada por Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, recuerden ese nombre, Judas Macabeo, la familia asmonea consolidó tanto el poder político como el religioso. Entonces, después cuando llegan los macabeos, ellos pelean contra los griegos, hacen una serie de guerras que se le conoce como guerra de guerrillas, en donde empezaron a derrotar por diferentes batallas pequeñas en ciudades o batallas que no eran a campo abierto, derrotaron a los griegos y los fueron expulsando de la zona de Judea. Una vez que Matatías, él murió, él no llegó a terminar de ver la independencia, vamos a decirlo, la expulsión de los griegos. Cuando Judas Macabeo, uno de sus hijos, llega a consolidar la independencia de varias secciones, de varias zonas de Israel, de Judea, ellos dicen, bueno, ahora somos una nación libre nuevamente, vamos a purificar el templo, pero hacen un movimiento que no es conforme a la Torá. Judas Macabeo era de la descendencia de los Kohanim, él era un Cohen, sin embargo, no era, mucha atención, descendiente de Sadoc. Por lo tanto, no le correspondía el título de sumo Cohen. Mucha atención con eso. Número 2. Ellos no podían ser reyes. Judas Macabeo y Jonatán Macabeo, los Asmonaim, no podían ser reyes. No les correspondía porque el reino fue dado por nuestro Adón Yahshua HaMashiach al rey David y su descendencia por sus generaciones. Ellos no debían de tomar ni el reinado
ni ser el sumo Cohen, ni ser los sumos Kohanim. Esta dualidad de roles, es decir, ellos quisieron tanto ser reyes como ser Kohanim, sumo Cohen, por 3 razones. Una, legitimarse en el poder. Controlar el trono y el sumo sacerdocio, la suma Keuná, lo dejamos así para que sea más entendible, les permitía legitimar su autoridad ante el pueblo, combinando el liderazgo político con la autoridad religiosa. Número 2. El vacío de poder. Tras el debilitamiento de la dinastía davídica y la corrupción percibida en la línea sacerdotal anterior, los asmoneos llenaron ese vacío presentándose como defensores de la fe judía. Pero mucha atención con esto. Entonces, ellos no eran ni descendientes de David, no les tocaba. Número 2, no eran descendientes de Sadoc. Pero entonces tomaron ellos la decisión de legitimarse en el poder diciendo: no va a haber más dinastía davídica, no hay línea de Sadoc, ahora nosotros somos el rey y el Cohen. Esto es algo grave, esto es algo delicado. Número 3, la unificación nacional. Tener ambas funciones en una sola figura ayudaba a mantener la unidad de Judea frente a amenazas externas e internas. Estas eran las justificaciones que ellos daban para usurpar, es la verdad, el reino y la Keuná. Vuelvo a repetirlo, lo pongo en la parte inferior. No descendían de la línea davídica y su éxito militar y capacidad de liderazgo les permitió mantener esta doble autoridad durante varias generaciones, lo cual no era correcto. Vamos a la que sigue. Los Hasmonaim, los Hasmoneo, no eran descendientes de Sadoc, por lo que no podían tomar el título de sumo Cohen. Esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando algo no se hace conforme a la Torá, amados Sahim? ¿Qué pasa cuando algo se hace, como en este caso, con ideas de hombre, con pensamientos propios? ¿Qué sucede? Les voy a dar un momento. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿El Eterno bendijo y prosperó a los Hashmonaim? ¿O fue que ellos, por medio de prácticas políticas y de sus propias ideas, se mantuvieron a sí mismos en el reino? ¿Qué piensan? Les doy unos minutos. Bueno, vamos a ver la respuesta. 6 años después de haberse proclamado, entre comillas, una nación libre, rápidamente buscan hacer un pacto con Roma. En el 161 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Judá Macabeo hace el primer pacto con Roma. ¿Y qué decía ese pacto? Vamos a verlo. El pacto entre los romanos y los judíos fue conocido como el Tratado Romano-Judío y fue un acuerdo que se dio alrededor del año 161 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Fue el primer contrato registrado entre Judea y la antigua Roma. Este pacto fue promovido por Judá Macabeo, es decir, uno de los hijos de Matatías, uno de los principales líderes de la revuelta de los Macabeos. ¿En qué constaba? Punto número 1, los judíos apoyarían a los romanos en caso de guerra, mucha atención, sin esperar recompensa, de gratis. Número 2, los judíos no ayudarían a los enemigos de Roma. Número 3, si el enemigo atacaba a los judíos, Roma se comprometería a apoyarlos, entre comillas. Recuerden lo que los profetas le decían a los reyes de Israel: tú que te apoyas en esa caña cascada que es Egipto. Estaban haciendo lo mismo. Número 4, si alguno de los dos pueblos quiere cambiar el pacto, ambos deben estar de acuerdo. Y vamos a ver que esto no se cumplió. Este pacto pudo haber disuadido a los griegos de tomar medidas extremas contra Judea, o al menos es lo que ellos pensaban. Judas Macabeo dijo: bueno, ya somos una nación libre, y lo dije bien entre comillas. ¿Por qué? Porque no eran libres, tenían miedo, no estaban seguros de poder mantener su independencia contra los griegos, siendo que el Eterno había actuado a su favor y les había mostrado que ellos podían ser una nación independiente venciendo a uno de los imperios más grandes del mundo en ese momento. Pero el miedo es ocasionado por el pecado. Judas Macabeo no debía de tomar el título de rey ni de sumo Cohen, no les correspondía. ¿Qué pasó entonces? Pues entonces tuvieron que hacer esta alianza y
hacer un pacto en donde ellos se entregaban a Roma. Vean ustedes, todo lo dan los judíos y Roma nada más dice, bueno, tú comprométete a ayudarnos. Pero no da nada. Los judíos apoyarían a los romanos en caso de guerra, de gratis. Los judíos no ayudarían a los enemigos de Roma, y si el enemigo los atacaba, entonces sí que Roma los ayudara. Pero, ¿qué compromiso real habría de ello? Ahora, ¿dónde se menciona esto? Esto se menciona en el primer libro de los Macabeos y en las antigüedades judías de Flavio Josefo. Esto, amados Sahim, fue algo grave, fue algo muy, muy importante, porque la dinastía de los Hashmonaim duró muchos años. Ustedes pueden ver que desde el 167 hasta el 63 son 100 años, poco más, poco menos de 100 años. Y durante ese tiempo tuvieron mucho contacto con Roma. En el 143 antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jonatán, uno de los hijos de Judá Macabeo, envió una delegación a Roma, incluso envió regalos. Se narra en los escritos que esta delegación de judíos llegó con un escudo de 100 kilos de oro, de peso, ¿sí? Como regalo a los romanos, para mostrar su fidelidad. En el 134, la guerra de los Macabeos termina, y entonces Jerusalén queda bajo el dominio total de los Hashmonaim. Pero antes ya se habían entregado a Roma. Vamos a volverlo a repasar. La guerra de los Macabeos, la revuelta de los Macabeos, inicia en el 167. En el 167, ahí comienza esta revuelta. Liberan Jerusalén y rápido, en el 161 hacen el primer pacto con Roma. No obstante de este pacto, en el 143, 20 años después, mandan una delegación a Roma para darles regalos y demás, siendo que todavía ellos seguían luchando ellos solos, porque los romanos no enviaron un ejército para ayudarle a derrotar a los griegos, no. Ellos solos siguieron luchando y hasta el 134 queda libre totalmente Jerusalén y la zona de Judea, y quedando a cargo de los Hasmonaim, de los Hasmoneos. Esta dinastía de los Hasmonaim siguió siendo rey y sumo Cohen. Ya vimos algo que no les correspondía entre ellos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un árbol genealógico. Pero en el 63, en el año 63, dos de los Hasmonaim, se empezaron a pelear el trono. Y entonces dijeron, vamos a llamar a Roma para que nos ayude. Aquí vamos a ver el árbol genealógico. Matatías fue el primero, el que empezó con la revuelta de los Macabeos. Él mató a un judío que se había asimilado y a un oficial griego cuando lo querían obligar a hacer un sacrificio para los dioses griegos. Él dijo no, entonces los mató y de ahí comenzó la revuelta de los Macabeos. Matatías muere durante estas guerras contra los griegos y se queda a cargo Judas Macabeo junto con sus hermanos Juan, Simón, Eleazar y Jonatán, ¿sí? Los que toman más relevancia en la historia son Judá Macabeo, Jonatán y Simón, ¿sí? Mientras que los demás no tienen un papel tan activo. Judas Macabeo muere también en batalla y solamente de Simón surge descendencia. Aquí lo podemos ver, está Matatías, Judá y Juan Hircano, Yohanan, que se proclamó a sí mismo sumo Cohen y etnarca, es decir, rey de Judea desde el 135 al 104. De Juan Hircano, de Yohanan Hircano, tienen 5 descendientes: Aristóbulo I, Salomé Alejandra, Alejandro Janeo, Antígono y Absalón. De Salomé Alejandra, ella tiene 2 hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Ellos eran hermanos. Ellos, al ser contemporáneos, dijeron, bueno, yo quiero ser rey, y el otro dijo, yo también. Entonces empezaron a pelearse el trono. Si pueden ver ahí, se intercalan. En donde dice Hircano, dice sumo Cohen del 76 al 66 y del 63 al 40. Y rey del 67 al 66 y del 63 al 40. Y luego Aristóbulo II dice sumo
sumo Cohen y rey de Judea del 66 a 63. ¿Qué fue lo que pasó? Había pugnas, estaban peleando ellos el poder. No, ahora me toca a mí, no, ahora yo soy rey, no, ahora yo soy sumo sacerdote, sumo Cohen. Y como no se podían poner de acuerdo y había muchos intereses de por medio, económicos, militares y demás, ¿qué fue lo que hicieron? Llamaron a Roma. Dijeron, bueno, tú y yo no nos podemos de acuerdo, vamos a buscar a Pompeyo, que era un general romano que estaba destacamentado en Siria, y que él decida a ver quién de los dos va a ser sumo Cohen y rey. Ellos van con Pompeyo. Este emperador romano ve que Hircano era el más favorable a sus intereses y desde Siria va con todo su ejército y sitian Jerusalén en el año 63. La conquistan y entonces dejan a Hircano, vamos a regresar al anterior, a Hircano lo dejan como rey, él se queda con el reinado, pero ya no iba a ser un reinado independiente. Al sitiar Pompeyo Jerusalén y conquistarla, la vuelve parte del Imperio Romano. Desde ese momento ya Jerusalén ya no era una entidad independiente, ya era parte del Imperio Romano, tenían que pagar impuestos, eran un protectorado, así que podían y debían tener o permitir el libre paso de las legiones romanas, etcétera, etcétera. La dominación romana de Judea tuvo consecuencias muy devastadoras para los judíos. Como nosotros sabemos, pues la destrucción del templo, la diáspora y la persecución. Número 2, la diáspora judía. Número 3, la persecución. Hubo una serie de guerras judío-romanas que fueron terribles, de las cuales hubo millones de muertos. Y esto llevó a que Adriano prohibiera la Torá y el calendario judío, y que se ordenara la ejecución de rabinos y líderes religiosos. Adriano fundó la ciudad de Aelia Capitolina en el lugar de Jerusalén y prohibió a los judíos entrar en ella. Los judíos romanos fueron sometidos a medidas económicas, es decir, a impuestos que los empobrecieron. Bueno, había un impuesto que se les puso, había un impuesto que se puso a todos los judíos. Todos nosotros sabemos que se daba el impuesto para el sostenimiento del templo, el medio shekel, que era equivalente a 2 denarios. Ese impuesto los romanos, después de la destrucción del templo, lo mantuvieron, pero en lugar de darse ese dinero para el sostenimiento del templo de Jerusalén, pues ya no había sido destruido, se empezó a utilizar para el sostenimiento del templo de Júpiter. ¡Qué terrible! Fue una humillación total, porque los Yehudim, nuestros padres, nuestros hermanos, que habían sido o que habían buscado que Jerusalén se mantuviera libre de idolatría, ahora tenían que sostener un templo pagano. En Roma, por eso les decía que estos impuestos no nada más eran para los judíos que vivían en Jerusalén, sino también, o en Judea, sino también este impuesto se extendió a todos los judíos, inclusive que vivieran en Roma o en el Imperio Romano. En Roma había un procurador que se encargaba de solicitar a todos los judíos este impuesto. Solamente si un yehudí se declaraba como que ya no guardaba Torá, como que se había apartado de los mandamientos, entonces ahí ya dejaba de pagarlo. No se detuvieron las revueltas en Judea, pese a la destrucción del templo, pese a este cobro excesivo de impuestos, pese a una opresión, hubo varias revueltas que se conocen como las guerras judeo-romanas. Flavio Josefo narra acerca de ellas a través de su libro La Guerra de los Judíos. La última y la más terrible fue la revolución o la revuelta de Bar Kokhba. Hubo un rabino que es muy famoso entre la casa de Judá, que fue el rabino Akiva. Este rabino, él dijo que Simón Bar Kokhba, no me voy a detener en la profecía y todo lo que él dijo, era el Mesías, y que él iba a liberar al pueblo de Israel a causa de los romanos. Entonces se comenzó con esta revuelta que ocurrió entre el año 132 y el año 135, a la cual se le conoció como la revuelta de Bar Kokhba. Ellos consideraban a Bar Kokhba el Mesías,
y esta fue la última rebelión, ya que Bar Kokhba fue derrotado, aunque logró mantener más o menos 3 años un imperio en Jerusalén, finalmente fue derrotado por los romanos. ¿Qué ocurrió después de esta revuelta? Que Jerusalén sería completamente destruida. Los judíos fueron expulsados. Tras la revuelta de Bar Kokhba, los romanos bajo el emperador Adriano tomaron medidas drásticas contra la población de Judea. La prohibición de la residencia. Todos los judíos no podían vivir en Jerusalén. Se creó la ciudad de Aelia Capitolina. En el sitio de Jerusalén se destruyó, toda la ciudad se destruyó, y Adriano fundó una nueva ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Toda esta ciudad estaba dedicada a los dioses romanos. Se construyeron templos dedicados a Júpiter Capitolino y otras deidades romanas, y fue un símbolo de dominación. La creación de Aelia Capitolina fue un símbolo del poder romano y un intento de borrar la identidad judía en Jerusalén. Vamos a hacer un resumen, sé que ha sido mucha información, pero vamos a concentrarlo, vamos a ir repasando en una manera ya como una charla toda esta información y vamos a llegar a una conclusión. Primero, los babilonios conquistan Jerusalén, la dominan, después se integra al dominio persa, al imperio persa, en donde hay varones justos y temerosos de Yahshua HaMashiach, temerosos de Yahweh, que oran, que ayunan, y entonces el Eterno mueve el corazón de los reyes persas, de Ciro, etcétera, etcétera, para que se reconstruya Jerusalén. Ahí está una clave muy importante, ¿sí? Si a algunos se les fueron algunos detalles y dicen, es que esto es mucha información, no se preocupen. Recordemos, Esdras y Nehemías, varones justos. Jerusalén estaba en un imperio, era parte del imperio persa. Entonces, ellos oran, los persas son tocados por el Eterno y se puede reconstruir Jerusalén. Después los griegos conquistan a los persas, los vencen, hay batallas, y Jerusalén y toda Judea se vuelve ahora parte del imperio griego. Ya estaba la ciudad edificada, ya estaba el templo, había judíos que vivían en Judea, en Jerusalén, en Israel, para que se entienda más fácil. Y entonces los griegos, los griegos empiezan a buscar que los judíos se conviertan a sus creencias. Empiezan a querer que practiquen las olimpiadas, pero pues lógicamente la Torá y los griegos, la Torá y todo lo que son estas doctrinas falsas, pues no caben en el mismo lugar. Entonces empieza a haber choques. Llega Antíoco Epífanes, prohíbe la Torá, impurifica el templo, ¿sí? Lo profana, y se levanta un grupo de judíos. Vamos aquí ya con más calma, un grupo de judíos, los asmoneos, y empiezan a luchar contra los griegos, logrando vencerlos con la ayuda del Eterno. Ahí sabemos que se dio el milagro de la multiplicación del aceite para la menorá, no para la januquilla, para la menorá. ¿Vamos bien hasta aquí? Los babilonios, luego los persas, ahora los griegos. Los asmoneos, los macabeos, derrotan a los griegos, y se puede decir que Israel vuelve a ser libre. Estaba libre, ya, nada más estaban los asmoneos en el poder. ¿Qué debían hacer los asmoneos? ¿Qué debían hacer los hashmonaim? Decir, bueno, ya somos una nación libre, yo soy Cohen, pero no soy de la línea de Sadoc. Busquen, como lo hicieron Esdras y Nehemías, busquen descendientes de Sadoc para que se ocupen ellos del sumo Cohen, de ser el sumo Cohen. Número 2, ¿qué debían hacer Judas Macabeo y su descendencia? Bueno, nosotros no somos de la línea de David, no somos descendientes de David, que se busque entre el pueblo descendientes de David para que tomen el lugar que les corresponde. Pero no lo hicieron. Abrieron una puerta a través de su pecado de decir, no, yo tengo que ser el rey y el sumo Cohen. Nosotros sabemos que rey y sumo Cohen solamente hay uno. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Él es rey, él es sumo Cohen y él es el profeta más grande, ¿verdad? Porque él también nos habla como profeta. Entonces, nadie puede usurpar ese lugar. Cuando se
practica un pecado, cuando se toma un lugar que no corresponde, cuando se usurpa un lugar como este que es tan importante, ¿qué es lo que pasa? Se le abre la puerta al diablo, se le abre la puerta al enemigo. Debido a esta puerta abierta, entonces empieza a operar el miedo en Judas Macabeo y en todos sus hermanos. ¿Qué es lo que los lleva a hacer? A buscar una alianza con Roma, a confiar en el hombre. Si recuerdan las citas que vimos al inicio del tema, lo primero es, mira que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, no practiques el pecado, porque si lo practicas, el enemigo viene y te agarra. ¿Qué ocurrió? Eso, el enemigo tomó control de los líderes de la revuelta macabea. Ellos empezaron a tener miedo, dijeron, no vamos a poder contra los griegos. Si ya habían podido, habían tenido éxito en las batallas, ¿cuál era el problema para que esto siguiera? El miedo, el pecado, el tomar un lugar que no les correspondía. ¿Qué los lleva a hacer esto? A buscar apoyarse en el hombre. ¿Recuerdan la cita de Jeremías? A confiar en los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Eran el imperio más terrible, sanguinario, blasfemo que se puedan ustedes imaginar. Compartían dioses con los griegos, adoraban a Júpiter, adoraban a Marte, practicaban cosas tan terribles que no quiero ahorita aquí mencionar, adoptaron castigos como de los fenicios y los cartagineses como la crucifixión, y crucificaban a muchísimos. De hecho hubo muchos judíos, muchos Yehudim, que murieron crucificados por el imperio romano como castigo a sus rebeliones. Veamos cómo el abrirle la puerta tantito, por un pecado, porque Judas Macabeo no dijo luego, vamos a volvernos parte de Roma, pero ese pecado de tomar algo que no le correspondía, lo llevó a tomar una mala decisión. Si ustedes vuelven a repasar la diapositiva acerca del pacto judeo-romano, van a ver que los judíos estaban dando todo a cambio de nada. ¿Cuánto tiempo se podía tardar una legión de Roma en llegar desde donde estaban, desde Siria a lo mejor, hasta Israel, y que fuera efectiva la ayuda que les hicieran en caso de una invasión? Podía tomar tal vez un día, 2 días, una semana, un mes. ¿Y qué tan efectivo sería? ¿Qué tan confiable sería la protección que daría un ejército a la que daría Yahweh? Nada que ver, amados hermanos. Vuelvo a repetir, si se le abre la puerta al enemigo, entra. Le dijeron a los romanos, hagamos un pacto. Nosotros nos ponemos a tus órdenes, te vamos a defender, no vamos a apoyar a tus enemigos y tú ayúdanos. Se rindieron ante el adversario. ¿Qué fue lo que pasó? El enemigo, los romanos, empezaron a tomar cada vez más ventaja. Y cuando el pueblo, cuando Aristóbulo e Hircano vuelven a tener problemas por practicar el pecado que ya venían practicando desde los tiempos de Judas Macabeo, y tener esa lucha de poder, tener ese conflicto, decir, no, yo no quiero, yo quiero ser el rey, no, yo esto y lo otro, y pleitos, permite esta división en el pueblo que entre el enemigo directamente. Y entonces Pompeyo sitia Jerusalén ayudado por Hircano y la conquista, y desde ese momento Jerusalén, y fíjense, ahorita vamos a ir poco a poco, desde ese momento Jerusalén ya no era libre, era parte del imperio romano, y a pagar impuestos, y a ver y a padecer abusos por parte de las legiones romanas. Recuerden lo que está escrito y nos ha dicho nuestro Adón Yahshua Mashiach, que los romanos obligaban a llevar por 1 milla a una carga a un judío. Supongamos que iba un romano con carga en su caballo. Si a él le placía que un judío que se encontrara en el camino llevara su carga, lo debía de hacer. No importaba si el judío iba camino a la sinagoga o iba camino al templo. Si un romano se lo encontraba, le decía, llévate esto. Lo tenía que hacer. Esto es un tema, amados hermanos, enorme, es muy, muy grande, es mucho, muy grande. Nos tardaríamos aquí, yo creo que 1 semana en estudiarlo, pero quiero que nos quedemos con esto. Yo le compartí a nuestro amado Naví toda esta información, y el centro del tema es: no tengamos nada de levadura. Judas Macabeo, los Hashmonaim dijeron, bueno, pero ¿qué tanto es que yo me quede como rey? ¿Qué tanto es que yo me quede como sumo Cohen, si lo hago por el bien del pueblo?
un poco de levadura. No les correspondía. No les correspondía, amados Sahim. Pero ¿qué hay? Es que mira, lo hago por la unidad nacional, para que todos ellos vean que somos un solo pueblo. No les correspondía. Era mejor que ellos hubieran, llevando ese título de líder militar, como tal vez lo hizo como Josué, por ejemplo. Ahí tenemos un buen ejemplo. Que él se encargaba de las batallas militares, pero Kohanim, aparte. Rey en ese momento no había, pero ya para cuando los hasmoneos tomaron el poder, cuando los macabeos tomaron el poder, ya existía la dinastía de David, la descendencia de David, que se sabía quién era de la descendencia de David, por lo que hemos estudiado en el Brit Hadashah. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, un poco de levadura. Pero si yo hago esto justificadamente, no, hay que apegarnos bien a la bendita Torah. Después, Roma toma el control, ya Jerusalén es parte de ellos, y entonces empiezan a extender su influencia y su dominación en toda Judea, hasta lo que vemos nosotros en el Brit Hadashah. Ellos empiezan a tomar el control del imperio, de la zona de Judea, de la zona de Samaria, toda esa parte, hasta llegar a Egipto. ¿Y qué sucede? Los judíos, nuestro pueblo, quiere recuperar su libertad. ¿Por qué? Porque no pueden guardar la Torah libremente. Hay dioses romanos, hay templos a dioses romanos, tienen que pagar impuestos al César, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos quieren recuperar su libertad, pero lejos de arrepentirse de su pecado, de reconocer que Yahshua es Mashiach, ellos ¿qué empiezan a hacer? A volver a repetir la historia. Ellos quieren repetir la historia. Dicen, no, busquemos un líder que nos libere. Y entonces surge, después de varias guerras judeo-romanas, les digo, esto es muchísimo, muy amplio, pero lo estoy resumiendo lo más que puedo. Ellos buscan a un Mesías. Dicen, necesitamos el Mesías. Bueno, ya vino. Yahshua ya había estado en la tierra, muerto y resucitado para liberarlos, pero ellos no lo quisieron tomar. ¿Qué dice? No, busquémonos un Mesías conforme a nuestras propias ideas. Busquemos un Mesías que sea un hombre, que sea un líder militar, que nos lleve a la victoria contra los romanos. Y entonces el rabino Akiva dice, Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba, él es el Mesías, síganlo a él. Y ¿cómo lo diré? Por causa de la situación de Roma en ese momento, que tenía varios frentes abiertos, Simón Bar Kokhba consigue vencer a los romanos 3 años. Pero ese hombre había usurpado un título que no le correspondía, como lo hicieron los hasmoneos. ¿Qué sucedió? Con la primera usurpación de los hasmoneos, dominación romana. Con la usurpación del título de Mesías de Simón Bar Kokhba, la desaparición y destrucción completa de Jerusalén. Una vez que los romanos derrotan a Bar Kokhba, no dicen, ya lo derrotamos y ahora todos los judíos sigan viviendo en Jerusalén. No, ellos destruyen completamente Jerusalén, rompen todos barrios de casas y todo, lo destruyen completamente para formar una ciudad que se llamó Aelia Capitolina. Vamos a verlo aquí. Miren, este es el mapa, amados Sahim, de Aelia Capitolina. Si ustedes pueden ver, todo es romano. Estaba un templo para Afrodita, la torre hípico, el campo donde se guardaba o se resguardaba la 10ª legión romana, y en el monte del templo construyeron un templo a Júpiter. Ya no había más presencia judía en Jerusalén. Todos los judíos expulsados, todos los judíos que vivían ahí habían perdido su tierra, sus casas, y todo fue destruido. Porque usurparon el título de Mesías, porque siguieron a un hombre y rechazaron al verdadero Mashiach. No quisieron deshacerse de su levadura. Ya no había más. Por eso, amados hermanos, vamos a la que sigue. Hoy cuando se escarba o se hacen excavaciones en Jerusalén, lo primero que sale son cosas romanas. Ahí ustedes pueden ver en la parte de donde está el cótel, que no es parte del templo, abajo pasaba el cardo romano. El cardo romano es esta avenida que ustedes pueden ver aquí. Era una avenida que cruzaba de norte a sur Jerusalén. Abajo del cótel
Fíjense, ahí se da uno cuenta que no es parte del templo, ni es lo que ellos, nuestros amados hermanos de la casa de Judá, piensan. Abajo inmediatamente, vean cuántos metros, están estructuras, edificaciones romanas, el cardo romano. En la fotografía del lado derecho dice excavaciones de una piscina en Betesda, que muestra las ruinas del templo de Serapio y Asclepio, con una columna romana cerca de una iglesia cristiana. Entonces vean, Jerusalén, amados hermanos, y nosotros amamos y bendecimos a la casa de Judá, y amamos y bendecimos a Jerusalén, es mayormente hoy una ciudad construida sobre los cimientos de una ciudad romana. Todo lo anterior, amados Sahim, todo lo anterior, todo lo que fue previo o durante el tiempo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue destruido. Ya no había nada más, amados hermanos. Por eso es que cuando hoy alguien viaja a Jerusalén y quiere buscar algún vestigio que dijera, bueno, es que esto es lo que vio el rey David, esto es lo que vio Esdras, Nehemías, esto es lo que vieron nuestros padres, es prácticamente imposible. Todo eso está abajo, muy abajo, tal vez cientos de metros, sobre construcciones islámicas, sobre construcciones de los mamelucos, sobre construcciones romanas, sobre construcciones de los cruzados. Prácticamente no existe. Los vestigios judíos reales de la época del segundo y aún del primer templo y aún de más atrás prácticamente están extintos, fueron destruidos. ¿Por qué? Por causa de haber usurpado el título de Mesías y habérselo dado a Bar Kokhba, quien aún hoy en día en Israel es tomado como un héroe de Israel, cuando realmente no debiera ser así. ¿Por qué? Porque debido a esta revuelta que él ocasionó, que él causó, murieron miles, si no es que millones de judíos. 2, fueron expulsados de Jerusalén y Jerusalén fue destruida hasta los cimientos y se formó sobre ella una ciudad romana, con altares romanos. Todo por un poco de levadura. Está tremendo, amados Sahim. Hay que reflexionar mucho. Todo por un poco de levadura. Tal vez, y no estoy especulando, Judá Macabeo, al hacer el pacto con los romanos, pensó que esto no iba a llegar a esto. Pero es que el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, no tiene medida. Él no se va a detener. Por eso vimos la cita de Kefas, porque él está para matar, robar y destruir, y anda merodeando a ver a quién puede hacerle daño. Es así, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado. Fíjense cómo a lo largo de la historia podemos ver que la única forma de ser bendecidos, de ser libres, es guardando la bendita Torah. Esto muchas veces no lo platican. Si tú le preguntas a un israelí o a un yehudí, te va a decir que la revuelta de los macabeos fue lo mejor y que ellos fueron bendecidos y esto y lo otro. Veamos que no. El Eterno les mostró su mano poderosa a su favor, pudiendo derrotar al imperio más fuerte, al imperio seleucida, a los griegos, mediante una guerra de guerrillas. El Eterno estuvo con ellos, pero ellos prefirieron desviarse. Por eso nosotros no celebramos Hanukkah. En otra oportunidad, primeramente el Eterno, podemos estudiar sobre la Hanukkilla. Hermanos, busquen, investiguen. No hay una Hanukkilla del tiempo de los macabeos, no existe. Todas las Hanukkillas fueron posteriores, porque son inventos rabínicos de la Cábala, porque le agregaron el Shamash, Yahshua Mashiach le reprenda, que es el nombre de un demonio, a la menorá para que tuviera 9 brazos. Entonces, amados hermanos, pensemos, estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Viene Yahshua, estamos a las puertas. No podemos hablar ahorita de otras cosas porque queremos concentrarnos en las fiestas. Viene Yahshua, el mundo sigue girando y dando de tumbos y los conflictos y las guerras. No sea que alguien, por un poquito de levadura, por un poquito de pecado que piense, termine trayéndose destrucción a sí mismo y destrucción a los que le rodean, como aquí, ya lo vimos. Entonces, amados Sahim, reflexionemos. Esta es la información que yo quería compartirles. Vamos a hacer una tefilá y vamos a darle gracias al Eterno y vamos a disfrutar de esta preciosa fiesta purificándonos más, aprendiendo más, conociendo más de la bendita Torah y de la historia de nuestro pueblo. Hagamos oración, amados hermanos.
Padre eterno Yahweh, te damos gracias por tu palabra. Abacadosh, nosotros no queremos tener nada de levadura. Queremos siempre apegarnos a tu Torah, estar firmes en tu Torah y llevarla siempre por obra, Abacadosh. Por favor, síguenos hablando, síguenos ministrando y ayúdanos, Abacadosh, a despojarnos de toda levadura, a ser verdaderamente panes sin levadura y dar buenos frutos. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá por tu palabra. Omen, ve omen. Aleluya. Y ahora exaltemos